La mayoría de nosotros vamos a la universidad con la idea de buscar un mejor futuro, y una de las principales motivaciones es mejorar nuestra situación económica. Y por esa razón vamos a ver en este video si es rentable estudiar una carrera universitaria en Colombia. Este video lo voy a hacer basado en mi experiencia. Mi nombre es Luis Sierra y soy egresado del programa de Administración de Empresas de la Universidad del Cauca. Me gradué en el año 2020 y realicé estudios de profundización como modalidad para graduarme en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Bien, lo primero de lo que quiero que hablemos es de cuánto vale una carrera universitaria. Y esto va a depender de la situación de cada uno. Si la universidad es pública o privada, si resides en la ciudad donde vas a estudiar o no, si te graduaste de un colegio público o privado, qué carrera vas a estudiar, qué medio de transporte vas a usar para llegar a la universidad y otra serie de factores que afectan el costo de vida de un estudiante. En lo que a mí respecta, el costo de un semestre en promedio durante los casi 6 años que estuve en la universidad era de 300.000 pesos. Un valor bastante bajo, principalmente por dos razones. La primera es porque me gradué de un colegio público y la segunda es porque la universidad es pública. También tenía la suerte de que no pagaba arriendo, ya que la universidad se encuentra en la ciudad en la que siempre he vivido. Así que durante toda mi carrera siempre estuve en la casa de mi familia. Respecto a los gastos en fotocopias, aproximadamente en un semestre podía gastar 100.000 pesos. Algunas veces más, otras veces menos. Claramente nunca compré un libro original, siempre utilizaba la opción de fotocopiarlo. En cuanto a los gastos de transporte, mi carrera universitaria era en doble jornada, así que siempre tenía que desplazarme tanto en la mañana como en la tarde a la universidad. Para esa época gastaba aproximadamente en transporte 8.000 pesos diarios. Si hacemos un cálculo por semestre, esto me podía costar cerca de 800.000. Sin embargo, muchas veces usaba la bicicleta como mi medio principal de transporte. Otro ítem que debemos tener en cuenta es el de la alimentación. Por mi parte, yo no almorzaba en la universidad, ya que lo hacía en mi casa, pero diariamente podrías gastar aproximadamente 3.000 pesos en un café, una arepa o unos panes. Recordemos que estoy hablando de hace aproximadamente 10 años. Teniendo en cuenta este valor, por semestre podría gastar aproximadamente 400.000 pesos. Bien, hasta el momento llevamos los siguientes gastos en un semestre. Primero el valor del semestre, que serían 300.000 pesos. El valor de transporte, que serían 800.000 pesos. En alimentación aproximadamente 375.000 pesos y 100.000 pesos en copias. Un valor que me gustaría agregar sería el de las salidas académicas, que basado en mi experiencia podían ser aproximadamente 200.000 pesos por semestre, pero que va a variar dependiendo de la carrera que estudies y de la universidad en la que te encuentres. En mi caso realicé aproximadamente 4 salidas a diferentes ciudades a visitar empresas. Si bien es cierto que esas actividades no son obligatorias, lo recomendable sería hacerlas. Y los últimos dos factores que son muy relativos y que no voy a tener en cuenta para el presupuesto, pero que hay que mencionarlo, sería el de entretenimiento y el de vestimenta. Desde mi punto de vista, uno de los principales beneficios que tiene la universidad son las relaciones sociales que podemos hacer. Y aquí podemos gastar mucho o poco dinero, pero esto ya va a depender más de nosotros. También es cierto que podríamos pasar toda la carrera sin ni siquiera salir alguna vez, así que por esta razón no vamos a incluir esto en el presupuesto, aunque claramente no sería lo recomendable. Y en cuanto a ropa, también va a depender de la carrera que estudies, si usas uniforme o no, de tu presupuesto y de tu gusto personal. Así que para este cálculo no voy a utilizar estos valores, pero como ya lo dije, debemos tenerlos en cuenta. Siendo así, aproximadamente el presupuesto que yo me gastaba en un semestre era de 1.675.000 pesos. Recuerden que esto es basado en la realidad que yo viví. Pueden existir personas que este valor lo paguen solo en la matrícula, así que cada uno debería hacer sus cuentas y entender su realidad, así como también puede existir gente que gaste mucho menos. Bien, como lo mencioné al principio del video, yo estuve en la universidad cerca de 12 semestres. Si hacemos cálculos, esto nos daría un costo de la carrera de aproximadamente 20.100.000 pesos. Y vuelvo y repito, en mi caso yo siempre intenté gastar lo menos que pude y tenía la suerte de que mi familia me apoyaba. Por lo tanto no tenía que pagar arriendo, así que esto es un ahorro considerable por semestre, así como las 3 comidas del día que generalmente las hacía en mi casa. Y bien, antes de seguir con el video, miremos este artículo del diario La República
donde se comenta cuánto cuesta aproximadamente la vida promedio de un estudiante en algunas ciudades grandes del país. En total, por semestre en Bogotá, un estudiante debe destinar casi 7 millones tan solo para llegar a su universidad, tener un techo, alimentarse y para darse un poco de gusto en la semana. En Medellín, la segunda ciudad más importante del país, la cantidad total de dinero que debe tener en cuenta un estudiante para gastar en el semestre es de unos 5 millones y medio. Esto porque tan solo para su almuerzo debe destinar 876.000 pesos y para su vivienda sería más o menos 4.200.000. Asimismo, el estudiante debe pensar en su transporte, que puede llegar a 249.000 pesos si solo se viaja en metro, y algo más para su ocio los fines de semana. Bien, si comparamos estos valores con los que yo acabé de darles, claramente mi presupuesto era mucho más bajo, ni arriendo ni almuerzos. Y también porque la ciudad en la que estudié es más pequeña y por ende más económica que las del ejemplo como son Bogotá o Medellín. Bien, ya que sabemos cuánto me costó estudiar, pasemos a hablar de cuánto puede ganar en promedio un administrador de empresas en Colombia recién egresado, para saber qué tan rentable es haber estudiado estos 6 años. Según Google, el valor está entre 1.500.000 pesos y 3 millones al mes, pero en realidad encontrar estas ofertas cuando eres recién egresado es bastante difícil, y más si tenemos en cuenta que no tenemos experiencia. Así que sumado a la dificultad de no encontrar trabajo, vamos a suponer, siendo optimistas, que en promedio podíamos ganar 2 millones de pesos. Esto de forma mensual. Si para cuando empezamos a trabajar aún vivimos en la casa de nuestros padres y no tenemos que aportar económicamente, podríamos suponer que de esos 2 millones nos van a quedar 1 millón de pesos si descontamos nuestros gastos personales. Esto quiere decir que ese millón sería lo que estamos recuperando mensualmente de todo el dinero que se invirtió en la carrera. Por ende, tardaríamos cerca de 20 meses en recuperar esa inversión que hicimos durante 6 años, que fue de 20 millones de pesos. Bajo esta primera hipótesis en la cual vivimos aún con nuestros padres, podríamos decir que sería rentable ir a la universidad, sin tener en cuenta la dificultad que podemos tener para encontrar un empleo en el que nos paguen 2 millones de pesos mensuales. Pero esta situación cambia mucho si cuando nos graduamos ya no contamos con el apoyo de nuestros padres y ya somos personas independientes. La verdad sería muy difícil que con un salario de 2 millones de pesos nos alcance para recuperar esa inversión que se hizo durante la carrera universitaria. Y más si vivimos en una ciudad grande como puede ser Bogotá o Medellín. Probablemente este dinero nos alcanzaría con lo justo para poder vivir. Y esto es indiferente si la carrera universitaria te la pagaste tú o te la regalaron tus padres. Recordemos que este ejercicio se trata de evaluar números y rentabilidad netamente. Y bajo este segundo escenario, el tiempo que nos podríamos tardar en recuperar lo que gastamos en nuestra vida universitaria podría tomarnos muchos años. Y en el peor de los casos, si estudiaste por medio de un crédito, puede que una vez te gradúes y empieces a ejercer, pasen muchos años hasta que acabes de pagar esa deuda. Así que bajo este supuesto, en temas de rentabilidad, sería o un mal negocio o una pésima inversión, dependiendo de cómo lo quieras ver. También debemos tener en cuenta la dificultad para conseguir empleo, los malos salarios y la mala calidad de empleo que podemos tener. Y es que desde mi punto de vista, a día de hoy, si miramos ir a la universidad como un tema de un negocio para nuestra propia vida, en términos económicos no sé si sería la mejor de las opciones. También debemos tener en cuenta el costo de oportunidad, que es qué pudimos hacer con todo el tiempo que estuvimos en la universidad, que lo pudimos destinar a conseguir ingresos de otra forma. Es cierto que existen muchas disciplinas en las que sí o sí debemos asistir a la academia, como pueden ser medicina o leyes e incluso algunas ingenierías. Y ya para terminar, creo que la universidad no ha avanzado a la misma velocidad que los requerimientos de la vida laboral actual. La realidad de la academia es completamente diferente a la realidad que se vive en el día a día del trabajador. También creo que el tiempo en general que dura una carrera universitaria es demasiado extenso y eso ya no es garantía para conseguir un empleo de calidad. Y por esta razón, entidades como el SENA son una gran opción y han venido presentando un gran crecimiento, ya que atacan las necesidades reales del mundo laboral actual.
ofreciendo disciplinas tanto técnicas como tecnológicas. Ya si abrimos un poco el espectro de nuestro pensamiento, también debemos tener en cuenta esa cantidad de intangibles que nos aporta ir a la universidad. Todo el conocimiento que podemos absorber, las relaciones sociales que podemos hacer y que en muchos casos son incalculables en tema de números. Y bien, esto fue todo por este video. Les recuerdo que pueden dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones y así apoyan mucho el contenido. Y nos vemos en otra ocasión.